terrible lo que acabamos de ver, que acaba de ocurrir en la misa del Papa en la Sagrada Familia. Ahora ya sabemos por qué Pedro Sánchez quiso ir una semana antes de la visita del Papa a España. ¿Por qué quiso ir a visitarle en el Vaticano? Se ha revelado el motivo, y es que quería imponer un protocolo que le elevaría a la condición de jefe de Estado, prácticamente igualándose al rey, con una entrada en plan paseo triunfal junto con la tetra procesada Begoña Gómez, que reaparece día 9 de junio. Hoy Begoña Gómez tenía que declarar ante el juez Peinado y muy probablemente se le hubiera dictado prisión provisional o retirada del pasaporte. Muy probablemente no la hubiésemos visto hoy en Barcelona, pero por la tibiez del juez Peinado se le aplazó la comparecencia al día 15 de junio y entonces hoy pudimos verla, toda España pudo verla haciéndose el paseillo triunfal al lado de un tipo que está prácticamente usurpando en los actos públicos la figura del rey. Por cierto, un rey junto a la consorte roja que ha rehusado hacerse la señal de la cruz o se la ha hecho. Recordarás lo que pasó en el funeral de Adamuz. Ella hizo la reverencia, no se hizo la señal de la cruz, y ahí él sí que se la hizo, y la cosa pareció un poquito extraña, ¿no? ¿Por qué él sí y ella no? ¿Qué ha ocurrido esta vez? ¿Los dos se han hecho la señal de la cruz o directamente él se ha tenido que amoldar a lo que le haya mandado ella para que no parezca diferente? Acompáñame en este vídeo que lo vamos a ver. Vamos a ver todo lo que ha ocurrido en las fases iniciales. La misa todavía, cuando estoy grabando este vídeo, está teniendo lugar, por tanto, seguramente tendremos un vídeo de actualización después, pero no podía esperarme. Esto tenía que publicarse y tenías que verlo. Venga, vamos con el vídeo. Así es, aquí tenemos las fases iniciales de la misa. La verdad que es espectacular todo. A mí, sinceramente, me está gustando lo que estoy viendo, pero aquí estamos viendo las imágenes de, después de todos los ministros haberse sentado, 14 ministros había allí. Ninguno de ellos, obviamente, se ha presignado. No sé si alguno lo habrá hecho, pero la mayoría no. Estaba hasta la comunista Yolanda Díaz, que se trajo a su hija. Se trajo a su hija Yolanda Díaz. Y aquí vemos, una vez sentado todos los ministros, por cierto, 14 ministros allí en Barcelona, mientras en Madrid tan solo un ministro acompañó al Papa. Fíjate, señal de que no pueden pisar las calles de Madrid. Esta gente tiene que irse a Barcelona. Y ojo con este paseo triunfal que se marca, piensa marcarse Pedro Sánchez. A ver, la última aparición en público de Begoña Gómez antes de irse a prisión. O tal vez no, porque lo que está mostrando el juez Peinado es ser demasiado tibio, demasiadas concesiones. Hoy tendría que haber declarado ante el juez y muy probablemente podríamos haberla visto en prisión provisional y no, la tenemos aquí tratando de blanquear su imagen al lado del Papa. Fíjate qué paseo se marcó Pedro Sánchez, con una diferencia sustancial respecto al paseo que viene después, el del rey. Te lo voy a mostrar. En breve, sentada en el banquillo por 4 delitos de corrupción, pero ahí lo tienen ustedes, viajando en Falcon y en Super Puma el otro día también, en exclusiva de OK Diario, al Primavera Sound. Y del Primavera Sound, oye, a la Catedral de la Sagrada Familia en Barcelona, lo que haga falta con tal de hacerse una foto. Mírenla, ahí está, como si nada pasara. La imagen, escúchenla. Este paseo, tengo que dar las gracias a OK Diario por las imágenes. Este paseo concedido solo a los jefes de Estado, estoy convencido de que Pedro Sánchez se lo fue a negociar al Papa. Lo que hizo precisamente una semana antes visitando al Papa fue marcar las condiciones de cómo tenía que ser la visita, en qué lugares, en qué momentos tenía que comparecer él también, tenía que ser protagonista. Ha querido serlo aquí. Tremendo, tremendo lo que hemos visto. Una condición reservada solamente a los jefes de Estado. Se ha querido elevar a la condición de rey prácticamente, o de un posible presidente de la República, pero con una diferencia muy grande respecto a lo que ha sido el paseo de los reyes, rey Felipe y consorte Leticia, porque al llegar,
Fíjate, aquí tenemos la cara, contentos los dos, haciendo saludos, sí, como si nada fuera. Pero cuidado porque ahora verás las imágenes de la entrada del rey y hay una única diferencia y no la marca el protocolo porque tengo entendido que Pedro Sánchez impuso un protocolo igual para él y Begoña igual que el protocolo del rey y de la consorte Leticia. Lo que pasa que la diferencia la hizo el público. Fíjate. Y esta es la entrada de los Reyes de España a la Sagrada Familia. Hombre, a ellos les aplauden, ¿eh? A ellos les aplauden. Creo que a Sánchez no le han aplaudido mucho, ¿eh? No sé, tengo esa pequeña sensación. No, y además es que a mí me parece que es que ha entrado por una zona lateral. No, ha entrado por el mismo lugar, perdón. Requisito. Entra por el mismo lugar, ¿eh? Mismo lugar. Entra por el mismo lugar, pero la gente, hombre, no la han pitado con el resto de España porque es un acto solemne, la gente es educada, pero yo creo que si no está el Papa delante, igual le hubieran dicho alguna cosa. Y ahora, fíjate, qué modelito luce la reina y fíjate, los dos agachan la cabeza, el rey se toca el corazón, no se presigna, no se hace la cruz el rey para no marcar una diferencia con la reina roja que pero viste de blanco. Terrible la cobardía del rey Felipe en este caso, que precisamente para evitar que se le, de alguna manera, se marcara, ¿no?, esa diferencia que tanto se ha hablado cuando el funeral de las víctimas de Adamuz, él se hizo la marca de la cruz, Leticia no, y esto quedó muy patente. Parece ser que el rey se ha amoldado al criterio, al estándar de Leticia, cuando debería ser la consorte que no tiene sangre real, la que se amolde al que sí tiene sangre real. Pero es que Leticio no es que no tenga sangre real, es que no tiene sangre. Por eso lo llaman, más que rey Felipe, rey Leticio. Terrible, terrible, de verdad, lo que hemos visto, entrando desde el mismo lugar. Contrariamente, bueno, los de OK Diario se han hecho un poquito de confusión. Pedro Sánchez ha querido entrar desde el mismo lugar de el rey Felipe, rey Leticio, llámalo como quieras. El rey no se hace la señal de la cruz ante el altar, le da como solamente agachar la cabeza, señal de respeto, obviamente, pero muestra ahí haberse doblegado al estándar de la reina, que mostró precisamente esa actitud en el funeral de las víctimas de Adamuz, y sobre todo unas primeras bancadas de personajes oscuros, personajes realmente siniestros, que no han sido mostrados en momento alguno. No tenemos las imágenes, las he ido pasando justamente un pelín atrás, a ver si consigo mostrártelo. Aquí, la primera bancada con todo el gobierno. Seguramente habrán pactado que no se les mostrara, la cámara no mostrara durante toda la misa, si respetaban los rituales propios del cristianismo, porque sabemos que Pedro Sánchez, Begoña Gómez y toda esta banda de presuntos, muchos de ellos acabarán muy probablemente en prisión, tampoco tienen una espiritualidad muy desarrollada, más allá de el afán por el poder y por atropellar los derechos de los demás, ¿no? Trata de colarse, vamos a ver. Y fíjate cómo justamente después de los reyes, aquí los tienes, Pedro Sánchez y Begoña Gómez tratan de nuevamente parasitar el protagonismo, mostrándose como la alternativa, por así decirlo, por llamarlo de alguna manera, los otros jefes de Estado, el otro matrimonio importante en España. Lo ves perfectamente, aquí está la reina, el rey, donde está el foco, y aquí, en el pasillo, Pedro Sánchez y Begoña Gómez esperando para tener ellos también un recorrido suficiente para ocupar protagonismo. Afortunadamente, pero las cámaras no les han dado ese protagonismo al final, en un día en Barcelona en el que realmente la ciudad amaneció con algo que marca lamentablemente la normalidad en Barcelona, porque lo diferente es que haya ido el Papa, pero se nota que, no sé si poder decir incluso que Dios tiene algo abandonada. Barcelona tal vez no la tiene abandonada, quien la tiene abandonada son los enemigos de Dios que precisamente siguen permitiendo que sucedan cosas como esta. Esta mañana a las 9:50, a plena luz del día, exactamente frente a una comisaría de Policía Nacional, en una zona rodeada de colegios y comercios, según reportes del Mundo, un hombre fue asesinado a sangre fría de un tiro en la cabeza
en la transitada calle Balmes, en el corazón de Barcelona. Sicarios que toman la ciudad. Lamentablemente, lo excepcional es la visita del Papa y lo normal, lo habitual, últimamente está siendo que los barcelonenses se están despertando con estas noticias para añadir también esta otra, publicada por David Santos. Un hombre de piel muy morena, decía, siembra el pánico en el centro de Barcelona, armado con 2 cuchillos, el mismo día que han ejecutado a un hombre de un disparo al lado de una comisaría. Esto es lo que está ocurriendo. Esto es lo que está ocurriendo en Barcelona. Esto es lo normal, lo excepcional es que haya el Papa. La visita del Papa, por un día al menos, ha podido ocultar, tapar de las noticias esto, pero lamentablemente el Papa se irá y la gente en Barcelona tendrá que seguir conviviendo con esto. Esto que, por cierto, es el resultado de las políticas de todos aquellos que están en la primera bancada y ni siquiera se saben hacer la señal de la cruz. No sé si tú habías visto todas estas imágenes, no sé si te habías dado cuenta del protagonismo que quiso copar Pedro Sánchez con la tetra procesada. El mismo día en el que ella a lo mejor tendría que estar en prisión provisional, el juez Peinado la ha dejado, la ha graciado, ha recibido ella ya la gracia de la justicia terrenal, al menos para el día de hoy. Vamos a ver si también tendrá la gracia divina por imposición del Papa y si esto cambiará en algo el destino de Begoña Gómez para el día 15. ¿Qué piensas que va a pasar? Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita para recibir la notificación. Hazte miembro del canal con una cuota mínima todos los meses, tiene acceso a vídeos extra y pásate por la tienda del canal. Tengo unas cuantas sorpresas. Hemos activado la tienda con camisetas, con tazas, cosas variadas que verás. Cada vídeo serán diferentes. Espero te guste. Con esto es todo. Chao.